¿Cuán bueno es suficiente? ¿Qué es necesario para ser buenos? Y estamos hablando de cuán bueno es suficiente para poder irme al cielo. Y muchas personas se preguntan esto. Y la idea de esta reunión, y la idea de esta serie, que va a tener 2 capítulos y un especial, son las próximas 2 semanas más un capítulo especial que tendremos, donde hablaremos acerca de este tema. ¿Cuán bueno es suficiente? ¿Cuán bueno debemos ser para ir al cielo? Y la idea de esto es, primero, cuestionar nuestra fe. Cuestionar nuestra fe. Es muy bueno cuestionar nuestra fe. O cuestionar las creencias que de pronto tenemos, que pueden ser incluso creencias o limitantes o creencias que de alguna manera no están siendo correctas. Entonces, cuestionar nuestra fe, aprender desde la base para tener una fe sólida y firme. Entonces, la idea de esta serie es esa y hablaremos acerca de cuán bueno es suficiente. Existe una creencia en el mundo que dice que todos los caminos de alguna manera nos llevan al cielo. Que cualquier camino nos puede servir, que todos los caminos nos pueden llevar, que hay diferentes caminos para llegar al cielo. Es de alguna manera todas las religiones, y esto lo dice una frase y que se usa mucho, que todas las religiones de alguna manera nos llevan al cielo. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál de todas las religiones? Porque si nosotros revisamos las religiones, todas de alguna manera terminan prometiéndonos el cielo o un lugar en una eternidad, ¿no? ¿Cuál tiene la razón? ¿Cuál de todas estas tiene la razón? Porque parece no están de acuerdo todos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero al final parece que el destino, en eso como que estamos todos de acuerdo. Pero ¿cuál tiene la razón? Y esto es muy interesante porque incluso para los cristianos, hay diferentes maneras de llegar al cielo. Hay diferentes maneras. Y fíjense que muchos del mismo cristianismo, ya no estamos hablando de otros, sino que del mismo cristianismo, para muchos, no hay problema cuando se dice el cristianismo es un camino para llegar al cielo. Y pareciera estar todos de acuerdo, incluso otras religiones. En otras palabras, mira, el cristianismo es un camino, buenísimo. El problema ocurre cuando decimos el cristianismo, o sea, seguir a Jesús, un seguidor de Jesús, el cristianismo es el camino. No es un camino, es el camino. Y ahí parece que los problemas comienzan, o sea que los demás no valen. Y ahí es donde se cruzan todas estas creencias, mitos y diferentes opiniones de diferentes religiones en cuanto a este punto. ¿Es el cristianismo el camino para llegar al cielo? A lo mejor eres un creyente que lleva tiempo y estás convencido de eso. Pero si te preguntan cómo es eso, quizás no sabes responderlo. Hay una convicción simplemente en ti o simplemente una creencia en ti que, bueno, dice, esto es así y así debe ser. Y bueno, nunca lo he cuestionado, nunca me lo he preguntado, está bien. A lo mejor no eres una persona muy relacionada con la iglesia, a lo mejor está acá o va a ver el video en nuestro canal de YouTube y era una persona y dice, oye, yo no sé, pero me cuesta creer de que el cristianismo sea el camino. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Y para esas personas yo no busco convencerte. Yo lo que busco es mostrarte los puntos, porque lo que voy a hacer es mostrarte los puntos, mostrarte las creencias, el problema que genera esta creencia de que, bueno, con ser bueno es suficiente, el problema que genera y cómo el resultado al final, que va a tener una cierta tensión, pero al final va a decir, wow, sí hay una respuesta. Sí, el cristianismo tiene una respuesta. Y lo vamos a ver hoy día. Así que este mensaje tendrá final, aunque de pronto se puedan sentir un poco tenso de, bueno, ¿para dónde va la cosa? Con respecto a esto,
¿Por qué hay problemas? La gente dice, pero si Dios es un Dios tan grande que creó el cielo y la tierra, ¿por qué Dios se va a limitar a hacer un angosto camino, un solo camino? Si Dios es tan grande, ¿por qué se limitaría a hacer algo de un solo camino? Deberían funcionar varios caminos, si Él es grande. Pero pareciera que funciona solo un camino. ¿Por qué? Y de esto es lo que vamos a estar hablando. Existe, la creencia principal que existe ante esto es que existen muchos caminos para llegar al cielo, para llegar a este lugar. Y la principal creencia es la siguiente: las personas buenas van al cielo. O es suficiente ser bueno para ir al cielo. Con ser bueno es suficiente. Por eso el nombre de la serie, ¿cuán bueno es suficiente? Porque si es suficiente ser bueno, si las personas buenas son las que van al cielo, y esa es la creencia de la mayoría de las personas. Pero vamos, miren esto, y véanlo en cómo han pensado ustedes, cómo ven a otras personas pensar, pero así es como piensa la mayoría, no solo en Occidente. No solo los cristianos buenos van al cielo, sino los judíos buenos van al cielo, los católicos buenos van al cielo, los musulmanes buenos van al cielo, los budistas buenos van al cielo. En otras palabras, las personas que creen que hay varios caminos para llegar al cielo, creen que las personas buenas son las que van al cielo. No importa qué religión tengas, si eres bueno, vas al cielo. Es más, personas no creyentes también piensan lo mismo. Yo he escuchado personas ateas en un funeral diciendo, lo bueno es que pasa mejor vida. Y yo quedo así como, me ha pasado y yo digo, Mauri, cállate. Pero a mí me encanta. Entonces yo, ok, pero se supone que no crees. La muerte no es un buen lugar, porque es lo que debería creer un ateo. No hay Dios, por lo tanto una persona que muere, simplemente muere. Así que muere no es un mejor lugar. O sí hay una creencia por dentro que sí dice que va a otro lugar. Entonces no es ateo. Entonces, y yo tiendo a confrontar este tipo de cosas y conversarla y todo. La pregunta es, ok, si esta creencia es tan dominante, ¿por qué lo creen? ¿Por qué creen que hay varios caminos para llegar al cielo y que los que sí van al cielo es gente buena? ¿Por qué lo creen? Y es interesante porque el común denominador no es que todos los caminos van al cielo, no es por lo que creen, sino en realidad porque creen que porque son buenas personas. No se trata tanto de un tema religioso, sino por un tema natural de creer que porque son buenas personas, entonces van al cielo. Y por eso les cuesta entender de que si Dios es tan grande, solamente se limita a tener un solo camino. Y parece ser lógico que Dios en algún momento diga, bueno, Dios es bueno, así que va a juntar a toda la gente buena y se la va a llevar a un lugar bueno. Entonces, y aquí lo vemos, Dios es bueno, el cielo es bueno, es un lugar bueno. ¿Por qué no llevar a la gente buena? ¿Se dan cuenta que por eso que esto está puesto en la mayoría de las creencias de las personas? Porque es lógico. Dios es bueno, el cielo es un lugar bueno. Ese lugar debería haber gente buena. Así que vamos a llevarnos gente buena. Es más, ¿por qué crees, si es así, por qué crees
que Dios te dejaría entrar al cielo? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Dios me dejaría entrar al cielo? Quizás tú, yo responderíamos a lo mejor con un poco de información o con la que tenemos, con la que digamos, bueno, con lo que tengo es suficiente. Entonces, yo creo en Dios, y así lo respondería a lo mejor varios de ustedes. Yo creo en Dios, creo en Jesús, me gusta ayudar a otros. Considero que soy buena persona. No soy perfecto. Eso es como si tuviésemos que aclararlo, ¿no? No soy perfecto. Sí. No tienes que aclararlo. Entonces creo en Dios, creo en Jesús, ayudo a los demás, no soy perfecto. Y agregamos, nunca he matado a nadie. Así que creo que, respondiendo a la pregunta, Dios debería dejarme entrar al cielo. Cumplo con el requisito. La pregunta, ¿de dónde sacaste ese requisito? Pero bueno. ¿Y por qué? Porque empezamos a medir, empezamos a compensar las cosas buenas que hacemos, porque ciertamente las hacemos, versus las cosas malas que hacemos. Y qué bueno que somos para ser abogados nuestros, ¿no? Las buenas son súper buenas y las malas no son tan malas. Y ahí somos muy buenos para buscar comparaciones. ¿Comparado con quién? Bueno, obviamente vamos a buscar al vecino más malo. No soy tan bueno como otros, como otra gente buena. Pero yo no soy malo como este loco. Es muy difícil que alguien diga, mira, si los buenos van al cielo, yo no porque soy malo. Es muy difícil que alguien lo diga. Hay gente que lo dice, pero es muy difícil que sea así. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que nos hace, y por eso estoy haciendo tantas preguntas, porque la idea es cuestionar nuestra propia fe, nuestra propia forma de pensar de filosofar acerca del cristianismo, de mi fe, o de lo que yo crea o lo que no crea en realidad? ¿Qué es lo que nos hace creer que con ser buenos es suficiente? ¿Qué es lo que te hace creer a ti? Y tomando esto, encontré 4 puntos que nos ayudan a más o menos ver por qué creemos esto. ¿Por qué creemos que es suficiente con ser buenos? El primero es, pensamos en un sistema justo, un sistema de justicia. Es justo. La gente mala le debe ir mal. La gente buena le debe ir bien. Entonces, primero comenzamos con un sistema justo. Es justo. Entonces, eso nos hace creer esto. Como es justo, entonces, los malos que les vaya mal y los buenos que nos vaya bien. Obviamente, si nos ponemos por el lado de los buenos, ¿no? Lo otro, el segundo es, tú llegarás, yo llegaré. Llegaremos. ¿Por qué? Porque soy mejor que otros. Definitivamente. Soy mejor que otros. No soy la Madre Teresa de Calcuta, por supuesto. No soy el Padre Hurtado. No soy Gandhi. No soy Martin Luther King. Claramente no lo soy. Pero yo no soy como aquel. Y volvemos a lo mismo, empezamos a comparar. Entonces llegaré o tú llegarás porque hay gente más mala y tú eres bueno en comparación de esa gente. No llego a los super niveles de otras personas, pero vamos, soy bueno. Entonces está esa creencia. El tercero es coherente, es lógico porque Dios es bueno. Si Dios es bueno, entonces Él tiene un lugar bueno para la gente buena. Y me doy la bienvenida, entonces. Y por último, es lo que quiero mostrarte algo diferente, y quizás nunca lo has escuchado, quizás nunca te lo has cuestionado, que hay un problema de creer todo esto. Y esto es la idea de este mensaje.
Hay un problema creer todo esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo les estoy contando, lo que la mayoría de las personas, tú sales a la calle, preguntas, conversas con gente y esto es la mayoría de las personas cree. Incluso dentro del mismo cristianismo, incluso dentro de este lugar. Eso es lo que la mayoría de la gente cree. Pero hay un problema. Y vuelvo a repetir, si no estás relacionado 100% con la iglesia, no te quiero convencer, descansa, pero debes verlo. Es importante que lo veas. Ok, ¿por qué es un problema? ¿Por qué es un problema creer esto? ¿Por qué está mal creer esto? Primero, no existe ningún estándar claro si eres bueno o eres malo. Porque esa creencia de que ser bueno es diferente, que las personas buenas son las que se van al cielo, ¿por qué esa creencia? Porque primero no existe un estándar claro de qué es bueno y qué es malo, si eres bueno o eres malo. No hay ninguna medición, porque si bien podemos ver qué es bueno y qué es malo, pero no hay ninguna medición para que nos muestre de cómo tú y yo vamos. No hay un espacio donde tú digas, ¿estoy siendo bueno o estoy siendo malo? ¿Dónde mido eso? Si fuese como una especie de que tengo que llenar un buenómetro, entonces ese buenómetro, ¿está a favor mío o está en contra? ¿Cuán bueno soy? No lo sabemos. Entonces, si es así, si el sistema es que Dios se va a llevar a la gente buena al cielo, entonces Dios nos debe una explicación porque no nos ha puesto ningún lugar donde podamos medirnos, no ha puesto ningún estándar o aparentemente no hay un estándar para que yo sepa cómo voy en ese buenómetro. Entonces empezamos a pedirle o necesitamos pedirle una explicación. Si eso es lo que creemos, necesitamos pedirle una explicación a Dios para que me explique cómo es que funciona la cosa. Porque a mí no me lo ha dejado claro. Si somos de un país como el nuestro, que es un país de Occidente, como la mayoría de los demás, que tenemos una fe, que hay una religión, que el cristianismo de alguna manera es como la religión importante, tendemos a sacar la Biblia y decimos, claro que sí lo hay. Claro que hay un lugar que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. La Biblia nos dice, y en ese lugar podemos ver que debemos amar al prójimo, debemos cumplir los mandamientos y de esa manera mostramos que somos buenos y nos vamos al cielo. Y eso es lo que muchas personas creen. De hecho, una de las cosas que yo a los mismos cristianos los hago preguntarse, dime en qué parte de la Biblia dice que el cumplimiento o el no cumplimiento de los 10 mandamientos, por ejemplo, tiene consecuencias eternas, ya sea en el cielo o en el infierno. ¿En qué parte nos muestra esto? Y no existe. Entonces, si vamos a usar la Biblia para afirmar de que las personas buenas se van al cielo, de que con ser bueno es suficiente, elige otra cosa. Pero lamento reventarte el globito de que eso no es así. Y ahí algunos se pueden ofender. No me toques la Biblia. Es que no conoces la Biblia entonces. Porque la misma Biblia, si eres un creyente, deberías entender que la misma Biblia nos muestra que tú y yo no llegamos al estándar. Pablo escribió una carta a los que estaban en Roma, a los romanos. Y en esta carta, Pablo deja muy claro, y les voy a mostrar 3 versículos que Pablo deja muy claro acerca de quiénes somos culpables de esto. Mira, vamos a verlo acá. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos somos culpables. En otras palabras, mira, si estuviésemos en un tribunal, así como los conocen, los tribunales, y hay un abogado, hay un juez, y están las personas, está el fiscal y todo, y tú estás siendo procesado, el dictamen sería
para ti y para mí sería culpable. Culpable. Por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Así que, dentro de ese tribunal, tú y yo somos culpables. Así que, si vas a usar la Biblia para trabajar la teoría de que los buenos son los que se van al cielo, que con ser bueno es suficiente, la misma Biblia te dice, no me uses a mí. No. Un poco antes, Pablo sigue aclarando este tema y mostrando, dice, como dicen las Escrituras, o sea, cuando él está citando las Escrituras, está citando el Antiguo Pacto, lo que decía el Antiguo Pacto, lo que decían las Escrituras más antiguas acerca de lo que Dios había puesto. Y dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. O sea que estamos todos, justos, y estamos hablando de bueno. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. Así que tú y yo tampoco entramos en esta parte. Les recomiendo leer Pablo, sobre todo los primeros 10, leer a Pablo en la carta de los Romanos, sobre todo los primeros 10 capítulos. De verdad, tómatelo como una tarea. Te desafío a hacerlo, porque vas a entender muchas cosas, sobre todo con esto que estamos hablando hoy. Poco más adelante de Pablo sigue hablando y dice, pues nadie llegará jamás a ser justo. Ponle ahí bueno. Ay, el buenómetro, no funciona. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Estaban hablando en ese tiempo de las leyes, de los 10 mandamientos, las 613 leyes que se habían establecido y todo. Mira, nunca vas a ser justo por el cumplimiento de ellas. En otras palabras, si cumples todas las leyes, no estás considerado como justo. Así que esa teoría de que por ser bueno, por cumplir los mandamientos, te ganas la vida eterna, no funciona, no va. Esa parte no va. Dios, justos ante Dios, por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente, ¿y para qué entonces sirve la ley? La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Para qué está la ley? Para decirle, mira, no llegas. Te das cuenta que no llegas. Para eso sirve la ley. Para mostrarnos que no llegamos. Tú y yo no llegamos por nuestros propios medios. Vuelvan al tribunal. Estás ahí y te dicen culpable. ¿Estamos claros? Entonces, desde este lugar, esta teoría de no hay estándar, no hay un estándar. ¿Cuán bueno debo ser para ganarme esto? No hay un estándar. Y la misma Escritura nos muestra que no llegamos, que somos declarados culpables. El segundo es la conciencia. Todas las personas tenemos una conciencia, esa conciencia nos muestra lo que es bueno y lo que es malo, el bien y el mal, y desde ese lugar nosotros obedecemos a nuestra conciencia y ahí ponemos un estándar interno, que tú y yo nos creamos un estándar para ver cuán buenos somos y cuán conveniente eso es para nosotros. Porque modificar nuestra conciencia, es demasiado sencillo. Han existido guerras donde cada uno de los bandos dice estar bien. Es más, donde cada uno de los bandos dice que son apoyados por Dios. Así que el tema de la conciencia no sirve mucho porque no hay consenso. Y somos muy expertos en autoengañarnos. Y en autoengañar nuestra conciencia para decir si esto es bueno o esto es malo. No se ponen de acuerdo. ¿Qué me dicen de Hitler? Él creía que de alguna manera Dios lo estaba llevando a hacer algo bueno, limpiando la raza. Así que tú mismo cambias. Piensa cómo pensabas hace 5 años, cómo pensabas hace 2 semanas. ¿Cómo cambia tu pensamiento tan rápido? Por eso me encanta la Biblia, que está escrita en un periodo de 1600 años, por más de 60 autores.
habla de Dios y no se contradice. Si tú y yo nos contradecimos solos con nuestra propia historia, mira tu Facebook, lo que escribías hace un par de años, lo que escribí hoy día. A mí me da vergüenza. Temas súper triviales y temas súper profundos y uno dice, ¿cómo cambio tan rápido de pensar? Hoy día mismo quizás te vas de acá pensando otra cosa. Entonces, si la conciencia es suficiente para determinar el estándar de lo bueno y lo malo y que nuestro buenómetro interno es el que nos va a ayudar a marcar eso, no funciona mucho. Y desde estos lugares es que aparecen muchas religiones, muchos sistemas de creencia, muchas personas diciendo, así debe ser, ¿no? Así crees tú que debe ser. Porque autorregulaste tu conciencia. Tercero, no sabemos la escala de calificaciones, que esto tiene que ver mucho con el primero. Como no hay un estándar, tampoco sé cuál es la calificación. Si hago tal obra, ¿cuántos puntos son? Es más, ¿cuál es la nota alta? Porque hasta en los países no se ponen de acuerdo. Aquí la nota alta es un 7. Yo tengo un amigo argentino, la nota alta en Argentina es 10. Entonces me acuerdo que él puso a su hijo en el colegio y cuando vio que le sacaron un 7, él le revisó la prueba y le dice, pero aquí está todo bien. Y fue a pelear con la maestra. La maestra le dijo, no, mire, la nota más alta es un 7. Cuando él lo cuenta, que él es muy gracioso, era un chiste como lo contaba. Yo peleando con la directora, con la profesora y me di cuenta que soy como es argentino, él usa una palabra muy simpática que usan los argentinos. O sea, ni los países nos ponemos de acuerdo acerca de las calificaciones para llegar a un estándar. Así lo vamos a tener nosotros. No hay, por ayudar a un abuelito a cruzar la calle me gano cuántos puntos. ¿Cómo funciona? No hay un estándar. Y si es así, nuevamente, Dios nos debería dar una escala de notas por lo menos. Dios, o sea, si armaste esto, mándanos qué nota me saco con esto para trabajar las mejores notas y las demás no. A lo mejor dar una propina no es suficiente, entonces no doy los puntos, los pongo en otro lado. Sí, nunca he matado a nadie. Entonces eso sí que quizás no me da un 7, pero no me da un 0. Nosotros mismos nos inventamos las escalas. Fíjense cómo está relacionado con la conciencia. Y siempre nos vamos a justificar. Así que el tercero tampoco sirve mucho. Vamos con el cuarto. Si tú crees que los buenos van al cielo, que con ser bueno es suficiente, entonces Jesús es un mentiroso. Y si eres un creyente, ¿te atreverías a decir que Jesús miente? ¿O que Jesús es un mentiroso? Si eres un seguidor de Jesús, ¿creerías que Jesús miente? ¿Conoce mucha gente que diga Jesús es un mentiroso? ¿Creyentes? Es más, no creyentes tampoco. Si revisan la historia, si creen que Jesús fue un hombre y revisan la historia, así no sean seguidor de él y no lo crean como una deidad, tampoco lo ven como un mentiroso. Porque lo que dijo lo cumplió. Sin llevarlo a una deidad, sin ponerlo como el Hijo de Dios, sin ponerlo como el Cristo, simplemente como hombre, revisando la historia, no hay mucha gente que puede decir que Jesús era un mentiroso. Aún así, Jesús dijo lo siguiente. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando le preguntaron y cuando él explica quién soy, quién está explicando, no dice soy Jesús y los romanos creían que Cristo era el apellido, soy Jesús Cristo. No se presentó así, él se presentaba como yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, tan profundo fue eso que el primer movimiento de la iglesia, luego que Jesús resucita, luego que asciende, el primer movimiento se llamó el camino. Porque él dijo que era el camino. Entonces por eso se hacían llamar el camino. Nunca se llamaron cristianos, en algún momento vamos a hablar de eso. Nunca ellos se pusieron como nombre cristianos. Ellos decían ser el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y esto es lo importante. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, si la teoría de que con ser bueno es suficiente para ir al cielo, entonces Jesús es un mentiroso. Porque Él dijo que nadie puede ir a Dios si no es por mí. Y esto es lo que más genera problemas. Y ahora tenemos que ver la vida de Jesús. Jesús enseñó que la gente mala va al cielo. Jesús mostró que gente mala puede ir al cielo. Jesús se juntó con gente mala y aseguró que se iba al cielo. Entonces, ¿se dan cuenta que esta teoría tan popular, tan importante, tan transversal, no vale nada? Los buenos van al cielo. Porque el cielo es un lugar bueno, porque Dios es bueno y yo soy bueno, según yo. Y mi mamá, por supuesto. Día de las Madres, por supuesto. Las mamás siempre van a ver a los hijos buenos. Entonces, esa teoría no vale nada cuando Jesús mostró y aseguró de que gente mala iba al cielo y se juntaba con ellos. Los fariseos, que eran los buenos de la época, Jesús les dijo que no calificaban. Porque ellos creían que se lo merecían. Y hay mucha gente que va a la iglesia y las iglesias están llenas de personas que se lo merecen. Ir al cielo porque son buenos, porque dan, porque sirven, porque ayudan. Entonces, si la gente buena no va al cielo, si con ser bueno no es suficiente, ¿quiénes van al cielo? Y esta es la parte más importante del mensaje. La gente buena, entonces, concluimos, no va al cielo. Los buenos no van al cielo. Con ser bueno no es suficiente. Las personas buenas no van al cielo. ¿Quiénes van al cielo? Las personas perdonadas van al cielo. La gente perdonada es la que va al cielo. No la gente buena, no la gente mala. No hay un estándar. No es la conciencia. No es las calificaciones que tengamos. La gente que va al cielo es la gente perdonada. Es más, cuando te muestre lo que viene, vas a sentir y vas a entender que el cristianismo es el camino porque redondea completamente lo que mucha gente no puede entender. Lo que este mito que yo les estoy mostrando ahora no tiene ninguna validez, el cristianismo sí lo cumple, completo. Por eso, creyentes, saquen el pecho. Esta es la parte donde sacamos el pecho, en la universidad, ante la gente que nos dice, que puede decirte, no, pero es que bueno, ustedes son unos que creen cosas. Mira, ustedes, los que te dicen que ustedes creen cosas, también creen que existe un cielo, también creen que existe un infierno, también creen que viene algo después de la muerte. Y están asustadísimos. Hoy día no les importa, porque ¿cómo vamos a hablar de este tema si hay cosas más importantes en la vida? Como el Día de la Madre. ¿Qué importa dónde voy a vivir mi eternidad? Si hoy hay una maratón. ¿Qué importa? ¿Para qué yo voy a complicarme en pensar en mi eternidad si la vida la tengo hoy? Si los problemas los tengo hoy. ¿Para qué quiero todo eso? Así vive todo este mundo. Creyentes y no creyentes. Entonces, ¿para qué nos vamos a dar la lata? Por eso que cuando tú haces estas preguntas a personas, mira, sé que prefiero vivir la vida bien.
No, pero ¿y tu espiritualidad? No, bueno, mira, el otro día tuve una clase de yoga y me relajé. Ajá. Súper. No, yo practico yoga. Ajá, esa es tu espiritualidad. Ajá. ¿Y dónde te vas después? Nah, yo no tengo tiempo para estar pensando en esas cosas. Pero cuando llega el momento, pregúntele a una persona que está ahí cerca ahí, por una enfermedad o por la vejez, y están ahí cerca. Este es el momento donde muchos dicen, si realmente existe, ese es el momento donde empiezan a pensar, ¿y ahora dónde me voy? Porque como nosotros creemos que vamos a vivir muchos años, no sabemos qué viene. Pero en el momento que viene y las personas que están ahí cerca lo dicen, ese es el momento que se ponen serios. Pero tienen muy poco tiempo para ponerse serios. ¿Por qué no vivir la vida con esto resuelto? Y luego vivimos el resto, sí es importante. Y celebramos el Día de la Mamá, y celebramos los cumpleaños, y celebramos lo que sea, sí, está buenísimo todo eso. Y corremos la maratón también. A algunos le hace falta. Pero ¿por qué no resolvemos estos asuntos ahora? ¿Por qué no los confrontamos ahora? Así que cristianos, los que llevan tiempo, no se avergüencen, saquen el pecho, porque el cristianismo tiene respuesta para esto, y sólida. Porque si la gente no se va, porque no es buena, sino que se van los perdonados, o sea, la gente mala, entonces los estándares quedan mucho más claros y son mucho más relevantes y fuertes y convenientes para cualquier tipo de persona, incluso con los que no creen. ¿Por qué? Porque de ser así, todos son bienvenidos. Si el cielo no se va a la gente buena, entonces todos son bienvenidos. Así que, pero ¿por qué los cristianos limitan todo lo grande que es Dios en un solo camino? Porque este camino es mucho más amplio. Porque en ese camino todos son bienvenidos. Todos entran de la misma manera. Arrepentidos y perdonados. Todos entramos de la misma manera. Y todos pueden cumplir con el requisito. Todos cumplimos con el requisito. ¿Cuál es el requisito? Ser perdonados. Es más, ¿a cuántos les gusta que cuando nos declaren culpables en el tribunal, alguien diga, yo pago esa multa, yo pago esa vida, yo pago esa condena? Él queda perdonado. ¿A cuánto nos gustaría que en ese momento alguien nos rescate? Que en ese momento donde nos declaren culpable por cualquier cosa que hiciste y estás siendo culpable y en ese momento alguien diga, ok, sí es culpable, pero yo voy a pagar por él. A mí llévenme preso, a él no. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Cada uno de nosotros es declarado culpable. Ni uno justo, ni uno. Pero Él lo hizo por nosotros. Y por eso nosotros creemos en el cristianismo. Por eso nosotros creemos que el cristianismo es el camino. Porque este camino, todos son bienvenidos, todos entran de la misma manera. Y todos, absolutamente todos pueden cumplir con el requisito de ser perdonados. Un momento. Sí, y si no lo ven, y si nos cuesta, y si tenemos que rebuscar, yo les voy a recordar un momento nada más. Un momento. Estaba Jesús en sus últimos momentos, crucificado. Y Él fue puesto en medio de dos personas culpables. Jesús no lo era. Dos personas culpables de diferentes cosas que habían hecho. Y estaban ahí. Jesús en medio de dos, se dice ladrones, no se sabe si eran ladrones, asesinos, pero estaba en medio de dos tipos que eran considerados culpables ante el tribunal.
Uno de ellos comienza a burlarse de Jesús. Dice, si eres lo que dices ser, entonces sálvate y de pasada nos salva a nosotros. Y el otro empieza, estoy parafraseando, ¿cómo se te ocurre hablarle así? Nosotros, esto lo estamos pagando porque lo merecemos. Pero Él no ha hecho nada, le dijo. Él no ha hecho nada y nosotros sí lo merecemos. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Lo mandó directo al cielo, al malo. ¿Por qué? Porque ese hombre reconoció quién era y Jesús lo perdonó. Y le dijo, te ganaste la entrada, cumples con el requisito. ¿Cuánto más nosotros que no somos tan malos? ¿Se dan cuenta que el cristianismo es el camino porque todos entramos? Con ese requisito, sí. Reconocer quiénes somos. Y somos perdonados. ¿Y hay muchos requisitos para ser perdonado? No. Simplemente reconocer quién soy. Reconocer lo que he hecho. No hay nada más injusto a favor nuestro que el perdón de Dios. Sin hacer nada, nosotros podemos ser perdonados. No hay nada más injusto a favor nuestro. Y eso es porque vibramos. Eso es por lo que yo me levanto cada mañana y cada vez que estoy en oración y le digo a Dios, gracias. Porque tengo un acceso a un lugar mejor sin haber hecho nada. Simplemente fui perdonado. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy las gracias por habernos perdonado. Señor, nuestro sistema de creencias, nuestras maneras de vivir como seres humanos, muchas veces tan limitados que somos, nos ha hecho llegar y creer y crear nuestros propios estándares, nuestras propias religiones, nuestras propias maneras de pensar y cada uno con diferentes opiniones, Señor. Pero tú nos muestras, por medio de tu palabra, por medio de la obra que hiciste en Cristo para nosotros, nos muestras que no es necesario cumplir con requisitos, estándares, peor, creados por nosotros mismos. Es más, ni siquiera tus mandamientos nos hacían llegar a un estándar de ser tan buenos o no. Tú tenías un plan perfecto. Tú sabíamos que ninguno de nosotros llegaríamos. Pero tenías un plan perfecto para que nosotros podamos acceder, ser perdonados y desde ese lugar recibir tu gracia, ese favor inmerecido en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque de verdad lo creo, no hay nada más injusto que tu gracia a favor nuestro. Gracias, Dios, por tu amor y tu cuidado en nuestras vidas. Señor, ayuda a que cada uno de los que estamos acá, incluso aquellos que vean el video, puedan comprender, quitar religiosidades, entender que no se trata de una cuestión de que el cristianismo sea superior o nos creamos superiores como cristianos, nada de eso, Señor, sino mostrar que realmente es un camino, es el camino, Señor, porque es el camino que envuelve al resto de la humanidad, Dios, y todo el mundo puede llegar a ti por medio de ese camino y de ese requisito, simplemente siendo perdonados. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, por esa obra maravillosa en mi vida y en la de cada uno de nosotros. En Él creemos y por eso te damos las gracias.